María Elena me pregunta sobre ese anillo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este hermoso día, lunes 24 de enero del 2022. Así de rápido, así de sencillo, ya se han ido 24 días. Y gracias al Señor, ustedes y yo todavía estamos aquí, vivos, respirando, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en estos 24 días del año nuevo, ¿sí? Así que sean todos bienvenidos, queridos hermanos, pues estamos aquí en este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. El día de hoy, el estudio está de gala, la oficina está de gala, gracias a Dios, porque simple y sencillamente el Señor es bondadoso, el Señor nos da lo que necesitamos, no nos da lo que queremos, ni cuando lo queremos, nos lo da en su momento. Y el día de hoy es un momento especial, es un día especial. En estos días han sido especiales porque, pues miren, el Señor nos ha mandado a uno de sus embajadores, Dice San Pablo allá en 1 Corintios 5, 20, 19, 20, ¿sí? Es como que si Dios mismo hablara por boca de ellos. Nos presentamos a ustedes como embajadores de Cristo, dice. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro sacerdote, a nuestro embajador de Dios aquí en la tierra, al Padre Fabián López. Padre, muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Fidel. Buenas noches, María Elena. Buenas noches, Padre. Y buenas noches a todos los que se conectan allá por medio de este canal, Fidel, discípulo del... Fidel Brito, discípulo de Jesús. Sí. Padre, ¿cómo le ha parecido estos días aquí en este lugar, en esta parroquia de San Gregory de Grey? Estamos aquí en San Gregory de Grey, la parroquia San Gregory de Grey, de la diócesis de Charleston, de Carolina del Sur. ¿Sí? Así que, Padre, ¿cómo se ha sentido? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me he sentido verdaderamente acogido por todos ustedes. He aprendido mucho de ustedes en estos días en que el Padre, pues, Pedro está de vacaciones y yo estoy de vacaciones aquí también. Sí. Y con ustedes pues la he pasado de mil maravillas. Qué bueno, Padre, gracias. Padre, ¿usted viene de...? En este momento yo soy misionero javeriano de Yarumal. Les cuento un poco la historia de esa comunidad. Sí. Hace... Padre, sí. Yo creo que es bueno que usted le explique a las personas dónde queda este lugar, en qué país y todo, pues porque sabemos de que muchas personas que nos están viendo pues son de Centroamérica, muchos de México, también hay de Suramérica, muchas personas, pues es bueno contarle exactamente dónde es este lugar, la universidad, todo esto, de dónde usted ha sido ordenado. Pero antes de continuar, Padre, nos gustaría que diéramos gracias a Dios, pero que lo hiciera usted. Sí. ¿Sí? Bueno. Que nos haga una pequeña oración, porque, sí, oiga, si no empezamos, si no tenemos a Dios de nuestro lado, dice el Salmo, en vano trabajan los albañiles. La inspiración, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Sí. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres nuestro Padre. Recuerda que todos somos tus hijos e hijas. Estás en los cielos porque eres de todos. No estás ligado a ningún lugar. No perteneces a un pueblo ni a una raza privilegiada. No eres propiedad de nadie. No eres solamente de los buenos, porque todos en la tierra podemos invocarte como Padre. Santificado sea tu nombre. Ese es nuestro primer deseo en estos momentos
en que la humanidad pasa por esta situación dolorosa del coronavirus. Que tu nombre de Padre sea reconocido y respetado. Que nadie lo desprecie haciendo daño a los demás. Que no perdamos nuestra confianza nunca en ti. Que sean desterrados todos esos otros falsos dioses que nos deshumanizan. El dinero que nos divide y no nos deja ser hermanos. La violencia que alimenta las guerras, el poder que nos lleva a despreciar muchas veces a los demás. Que tu nombre sea santificado, Señor, y que venga tu reino. Porque si tú reinas entre nosotros, reinarán en la tierra el amor, la justicia y la paz, y podremos enfrentar todos juntos los desafíos que hoy nos plantea el planeta, unidos como hermanos y hermanas. Venceremos esta pandemia y venceremos todas las pandemias que llegan y que afligen tanto a la humanidad. Que no reinen solamente los poderosos que abusan de los débiles. Que venga tu reino y reine en la tierra tu fraternidad. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga la voluntad y no la nuestra. El coronavirus nos está descubriendo que todo en la tierra no está acabado. Todo lo vivimos a media. No queremos aprender que somos frágiles, que somos vulnerables, que no podemos alcanzar la plenitud aquí en esta tierra, que en esta plenitud que tanto anhelamos. Padre, solo podemos confiar en tu bondad, que no se haga pues lo que nosotros queremos, movidos por el egoísmo, el consumismo y nuestro bienestar, que se haga lo que tú quieres, porque tú siempre buscas el bien de todos. Y danos hoy el pan de cada día. Que en estos momentos que el mundo enfrenta la pandemia, Señor, a nadie le falte el pan. No te pedimos dinero ni bienestar, ni queremos riquezas para acumular. Solo te pedimos para todos el pan de cada día. Que esta pandemia del coronavirus nos recuerde que siempre que lo primero de todos es la vida. Que los hambrientos puedan comer, que los pobres dejen de llorar, que los países de bienestar acojan a los migrantes y refugiados para que puedan sobrevivir y tener un hogar. Perdona, Señor, nuestras deudas. Padre, perdona nuestras deudas, nuestra indiferencia, nuestra incredulidad, nuestra resistencia a confiar en ti. A lo largo de estos años hemos cambiado mucho por dentro. Nos hemos hecho mucho más críticos, pero también menos consistentes, más indiferentes a todo lo que no sea nuestro bienestar, pero más vulnerable ante cualquier crisis. No nos resulta fácil creer, pero se nos va a hacer difícil no creer en nada. Perdona, Señor, y despierta en nosotros nuestra vida interior. Y como también nosotros perdonamos a todos los que nos deudores. No queremos alimentar rechazo ni resentimientos contra nadie, Señor. Queremos vivir esta dura experiencia que hoy vive la humanidad como hermanos y como hermanas. Que no nos dejes caer en la tentación. Tú sabes que somos débiles, que somos limitados. Lo estamos experimentando ahora más que nunca. Estamos siempre expuestos a tomar decisiones y a cometer errores que puedan arruinar nuestra vida y la de otros. Por eso, Señor, no nos dejes caer en tentación de olvidarte y rechazarte. Despierta en nosotros la confianza en tu bondad. Te necesitamos más que nunca. Tú puedes abrir caminos para encontrarte cada día. Que te podamos sentir con fuerza callada pero eficaz en nuestro interior. Y líbranos del mal, Señor, porque somos responsables de nuestras virtudes, pero también somos víctimas. El mal y la injusticia no están solo en las personas, están también en tantas estructuras, en tantas instituciones, en una sociedad que te quiere dar la espalda, que quiere estrangularte de su corazón. No nos dejes caer, Señor. Por eso no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Y por eso, Padre, nosotros terminamos nuestra oración con un grito. Padre, arráncanos del mal. Un día esa felicidad plena que todos anhelamos se hará realidad. Las horas alegres y dichosas que hemos disfrutado en la tierra y también las experiencias amargas y dolorosas que hemos vivido
el amor y la justicia, el perdón que hemos sembrado y también los errores y las torpezas que hemos cometido. Todo será transformado en ti y ya no habrá más muerte ni dolor y nadie estará triste ni nadie tendrá que llorar. Líbranos del mal, Señor, que cada uno ha de decidir cómo quiere vivir. Yo creo y confío que el misterio último de la vida eres tú, Señor. Por eso, llénanos de tu bondad para que encontremos paz en estos días en que la humanidad vive esta larga travesía por este desierto que a veces es tan dolorosa para algunos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, pues Padre, muchas gracias. Una oración muy hermosa, ¿sí? Una oración muy bonita. Yo estaba contemplando, estaba escuchando, meditando la oración y sí es verdad. El coronavirus ha despertado en uno y todavía uno se aferra a no querer aceptarlo. En realidad, el coronavirus nos vino a enseñar que no somos nada, ¿sí? Solamente somos algo con Dios. Eso es lo que yo le percibí en la oración, Padre. Gracias, una oración muy bonita. El coronavirus, esta crisis a nivel global que hemos experimentado en todos los países del mundo, no ha habido lugar en este planeta que no haya sentido miedo por esta pandemia. Algo que no nos esperábamos, algo que cambió nuestra vida y nuestra manera de vivir, y sin embargo nosotros seguimos tercos a querer vivir como antes, porque el coronavirus nos invita también a un cambio de vida, a darnos cuenta que somos vulnerables, que somos frágiles, que estamos necesitados unos de otros. Veníamos de una sociedad que es demasiado individualista, materialista, consumista, una sociedad que pensaba que la felicidad estaba en acumular y acumular cosas, que lo quería tener todo controlado, y de pronto viene este coronavirus y ha sido mucho. Bueno, no es que nos despierte porque todavía esta humanidad sigue muy dormida, más bien este coronavirus saca a flote lo que hay las contradicciones que estaban en la profundidad y que no queríamos reconocer, y este coronavirus sacó a flote eso. Y ya al sacar a flote, la decisión es nuestra, cambiar o no cambiar, pero las cosas no volverán a ser la misma. O sea, todavía estamos atravesando esta etapa, todavía no nos hemos dado cuenta de la magnitud del cambio que esto nos va a exigir, porque las nuevas generaciones no van a ser la misma que antes. O sea, antes de la pandemia, después de la pandemia. Yo he dicho, como les decía estos días, nunca ha habido una generación en la humanidad como la que se vive ahora, que haya tenido tanta facilidad para vivir de una manera tan cómoda. La comunicación, el poder viajar de un lugar a otro, todo rápido, las cosas se dan ya. Nuestros abuelos nunca tuvieron esas comodidades que ahora tienen las generaciones de ahora. Nuestros abuelos, alguien se iba de casa y tenía que esperar meses, años para saber de esa persona que se iba. Ustedes mismos han vivido esa experiencia cuando salieron de sus países por primera vez, cuando salimos, 1 año, 2 años sin saber de los nuestros. Ahora, en un segundo, ya uno sabe lo que pasa, está conectado con el mundo. Hombre, Padre, viene uno en camino y ahí va grabando todo. Sí, lo que todo, y al mismo Sí. tiempo lo están viendo. Exacto. Entonces, mire, aquí tenemos la oportunidad que al mismo tiempo, en este segundo nos pueden estar viendo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Pero sin embargo, nunca ha habido en la historia de la humanidad una generación tan triste, tan deprimida, tan sola como la generación que hay ahora, que teniéndolo todo,
para ser feliz, infeliz. ha sido la generación más infeliz que haya podido pasar por este planeta. Entonces, este coronavirus nos tiene que ayudar a tomar conciencia de lo que se está viviendo y empezar a reconstruir esas relaciones sociales que un día se habían roto, porque es que estamos acabando con la naturaleza, con esta madre tierra, con esta casa común que Dios hizo para todos. El individualismo nos infló nuestro ego y no nos hemos dado cuenta que la única especie viviente de este planeta que está necesitada de los demás es el ser humano. Ayer les decía en la misa que un burrito nace y él por sí solo aprende a rebuznar, aunque nosotros rebuznamos a toda hora también, pero él no necesita que nadie le enseñe a caminar, y él mismo nace y él mismo va a buscar su comida. Luego nace y va a buscar la teta, luego buscar... En cambio nosotros no. Si no hay una persona a nuestro lado, si no hubiera sido nuestra madre, nuestro padre que trabajó junto con nuestra madre para darnos lo mejor, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Nada. O ustedes o sus hijos no pudieran sobrevivir sin el sacrificio de ustedes. Entonces somos seres totalmente dependientes unos de otros. Y Dios es esa fuente originaria de donde todos hemos salido, que todo lo liga, lo religa, que todo lo une y lo reúne. De ahí viene la palabra religión. Religión quiere decir ligar y volver a religar. O sea, que nos tiene unidos, es un camino que nos tiene unidos a esa fuente que es Dios. Por Dios quiere venir y regresar y estar unidos. En Él nos movemos, de Él vinimos, en Él nos movemos y en Él existimos y a Él volvemos. Pero el pecado, el gran pecado del ser humano es haberse desligado de esa fuente, de donde venimos, de donde existimos, donde nos movemos y hacia donde vamos. Y claro, él se autoexilió y por eso vive el desequilibrio en la sociedad, que esta llegada del coronavirus lo único que ha tratado es hacernos entender que somos una sola humanidad, que todos estamos llamados, vamos a un solo destino y que nos tenemos que cuidar unos a otros. Claro, sí. Y que, tenemos que volver a... de tanta tecnología y tantos avances científicos y de todo tipo, seguimos en la fragilidad del hombre. Pues somos frágiles, somos vulnerables. Pendemos de un hilo y ese hilo es Dios y nos olvidamos de eso. Tanta ciencia, tanta tecnología y viene una gripa como el virus. Sí, y nos tira. Y nos tira. Sí. Y más allá de las teorías que se hablan del coronavirus, pero hemos de reconocer que la tierra necesitaba un descanso. No la estamos dejando respirar. Entonces, por eso tuvimos que confinarnos un tiempo, porque la tierra necesitaba ese descanso, porque es que estamos en el punto del no retorno, como dicen muchos científicos. Los científicos en la ONU decían, o cambiamos nuestra manera de habitar la tierra, no eran gente creyente, eran científicos, o cambiamos nuestra manera de habitar la tierra, o esto ya no tiene arreglo. Y por eso nos advertían hace más de 30 años, o más, mucho más vengo yo escuchando, que iba a llegar un momento en que la humanidad tenía que parar. Sí. Y nosotros ahora decimos, bueno, tenemos las vacunas, tenemos todo eso, pero todavía no podemos cantar victoria, porque esto sigue, o sea, esto todavía no ha terminado, todavía no hemos medido las consecuencias y los efectos de esta crisis. O sea, nosotros alguien dijo, el virus que nunca muere. No, el virus... esto no va a ser de unos añitos más, sino de muchos. No, el virus se va a quedar. El virus se va a quedar. Sí. Que la ciencia, Dios también nos apruebe, que la ciencia pueda amortiguar el daño, sí. Pero ya sabemos que por muchos planes que tengamos, cualquier cosa puede pasar en cualquier segundo. O sea, ahora es este virus, no sabemos qué otro puede aparecer por ahí. Antes, porque nosotros veníamos habitando este planeta de una manera muy segura, o sea, muy segura, el ser humano, Dios, confiado en la ciencia. En la ciencia y todo eso, exacto, en nuestras políticas,
pero este virus se queda, pero y gracias a Dios la ciencia de alguna manera hay que agradecer que hay muchos científicos que lo hacen por vocación, como la gente de la salud, que arriesgan su vida por curar, y le damos gracias a Dios porque Él nos los puso en este mundo, pero de todas maneras, por más ciencia, cualquier cosa nos puede pasar. O sea, y nos hemos dado cuenta que la vida se va en cualquier segundo, y que al final de cuentas es el amor lo que cuenta. Sí, sí. Somos un breve momento de una historia de miles y miles de años. Y mire, ya van 24 días de este año, ya se va a acabar este 2022 y Ya quedan ya me empezaron a salir las canas. Sí. Entonces, esto se va. Y el tiempo es de Dios. Sí, claro. Bien, padre, vamos a dejar el corona por un lado, vamos a dejar la corona por un lado, tantito, es muy importante, sí es cierto, sí, pero queremos saber también de usted, queremos saber, usted es colombiano, usted se preparó en qué, se ordenó sacerdote, en qué lugar, se fue a misión y está aquí con nosotros. Bueno, ¿Sí? Yo soy sacerdote, nací en Colombia, en el eje cafetero, allá donde se produce el café, el aroma del café. El puro café. El café famoso, puro. Suave, de Juan Valdés. Bueno, espero que Juan Valdés me pague por esta publicidad también. Pero nací en esa región y soy sacerdote misionero javeriano. Javeriano viene por San Francisco de Javier, que es el patrono de las misiones, de Yarumal, que fue donde comenzó el seminario en Colombia, en América Latina, y soy sacerdote hace ya casi 23 años. Entré al seminario de los misioneros hace más de 35, entonces me ha tocado varias misiones como en Malí, África, pero antes estuve en Costa de Marfil, Bolivia. Después de Malí estuve con los pueblos indígenas quechuas de Bolivia, del calor de 50 grados bajo la sombra pasé a bajo cero, y el altiplano boliviano, de gente muy querida, gente que he amado al igual que los malienses. Bueno, lo que pasa es que Malí fue mi primer amor como sacerdote, pero Bolivia no se quedó atrás. Y bueno, pasé a Cuba, luego he estado trabajando con los campos migrantes en Michigan, en Grand Rapids, pero por temporadas de verano, en los campos. Cuando llegan todas estas Sí, personas que migrantes a trabajar a Canadá. A Canadá, allá los he acompañado, y luego he estado trabajando con el proyecto de hospitales de campo. Pueden buscar en el trabajo en Víctimas Visibles, hospitales de campo, que es un proceso de reconciliación y de perdón en todo este tiempo hospitales de campo, padre, ¿se refiere espiritual? Se refiere espiritual a lo del Papa. A lo que el Papa hacía referencia a que la iglesia debe ser un hospital de campo. Padre, bueno, disculpe que lo interrumpa, pero ¿saben qué es lo especial también? De que el padre Fabián es un misionero de la misericordia, ¿cierto? Nombrado por el Papa Francisco, ¿sí? ¿Sí, padre? Sí, he estado ahí en Colombia haciendo ese trabajo. ¿Y está usted trabajando todavía en eso? Ahora estoy trabajando todavía, después de la visita del Papa a Colombia. Y Qué bueno, padre, que pues más despacito pues nos hable sobre esta experiencia, sobre todo usted mismo lo dice, que es en el campo espiritual, ese hospital. Sí, es para sanación espiritual, ¿cierto? Es para sanación, sí, integral, espiritual, humana, porque ese encuentro entre guerrilleros que han hecho daño a víctimas, y es un trabajo de reconciliación entre la víctima y el victimario. Y esa parte tan bonita que es sobre el perdón, que usted tiene una experiencia de ver cómo el perdón, cómo sana, ¿sí?
y cómo a veces pensamos que es tan difícil perdonar, pero cómo a usted le ha tocado ver unos casos tan increíbles de perdonarse entre una víctima y un victimario. Esa es una experiencia muy bonita que el padre pues sería muy bueno que nos contara. Sí. Sí, les contaría ya después. Esto necesita un buen Más tiempo. tiempo. Más Sí. tiempo. Porque hay que entender el problema del conflicto en Colombia, Sí. la guerra que se ha dado allí, un poco el contexto también de aquel país. Pues en nuestros países centroamericanos y suramericanos en la mayoría se dio un conflicto, se hicieron acuerdos de paz, pero Colombia ha sido un país único donde el conflicto es complejo por lo largo, porque bueno, hay muchos factores que en este momento se necesita un buen tiempo para poder profundizar esto, para no caer en especulaciones solamente. Sí, porque sería muy fácil hablar de por qué no han llegado a un acuerdo, por qué no han sanado ya, porque no es tan fácil, porque el conflicto es más profundo de lo que pensamos. Sí, es un conflicto muy largo, muy opinan complejo. porque no conocen el contexto Sí. de nuestro país, su cultura y los años que lleva este problema. Entonces, pues no es tan fácil llegar a un acuerdo así. Pero bueno, queriendo Dios, algún día podamos... Colombia tiene los pequeños pasos que se están dando ahora de perdón, reconciliación. Los resultados no se van a ver a corto plazo, se van a ver a largo plazo. Porque la verdad es que es un conflicto muy complejo, largo, lo más antiguo, el conflicto más antiguo que tiene de los 55 conflictos que hay en el mundo. En este momento oficiales, el de Colombia es el más complejo por lo largo. Entonces se necesita... muchas cosas. Sí, y entonces es un país que se ha desangrado, un país muy rico, muy hermoso, de gente muy noble, como la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos, sudamericanos. Un país de gente muy noble, pero también ha habido mucha sangre derramada, que necesita tiempo. Yo, nomás para decirle eso, vea, para decirle que esto, en una ocasión me tocó sacar a una señora que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su esposo, se quedó sola en el mundo con un bebé de 4 meses, sola, y yo fui a recogerla, y mientras venía en el camino, ella venía mirando su bebé, porque era lo único que le quedaba en este mundo, con una ternura y una tristeza en su mirada también, porque perdió todos sus otros hijos, todavía niña. Entonces yo le pregunté que si ella era capaz de perdonar, y me dijo: no, padre, no soy capaz de perdonar a lo que le hicieron esto a mi familia. Y bueno, seguimos, guardó silencio, luego volví, le pregunté y me dijo: yo tal vez todavía no sea capaz de perdonar, no soy capaz de perdonar, pero lo único que quiero ahora es que este bebé no vaya a crecer con odio ni resentimiento, que no le vaya a hacer mal a nadie como me lo hicieron a mí. Entonces es gente que lo dijo con una nobleza, con un cariño, sin rabia. No quiero que mi hijo crezca con odio ni que le haga mal a nadie. Allí ya hay una apertura, sí. y eso es lo que yo he encontrado en la gran mayoría como cuando me tocó el encuentro con el Papa, estuvo María Cecilia, que ella en María Cecilia, ay, se me fue, bueno, ella es una mujer que el ELN, el 21 de octubre de 1998, el Ejército de Liberación Nacional voló unos oleoductos por donde pasaba el petróleo, ¿cómo se llama? Sí, oleoductos. Y al lado
había un caserío de 80 familias, de gente muy pobre, gente campesina, y el oleoducto, las llamas quemaron todas las casitas, las 80 familias, y casi todos murieron, casi toda la gente, las 80 familias murieron. Y María Cecilia Mosquera perdió a su esposo, todos sus hijos, sus 4 hijos, el bebé que ella tenía de brazos. Ella, por intentar salvarlos, se quemó, quedó toda quemadita, despertó a los días en el hospital, preguntando y llorando preguntando por sus hijos. Todo, ella quedó solita completamente en el mundo. Entonces, cuando fue el Papa en el 2017, ella, eso lo pueden encontrar en el internet, después ya les doy los datos, ella le habló al Papa. Nosotros habíamos hablado antes del encuentro con el Papa, que me dijo: padre, ayúdeme a ver qué palabras le digo al Papa. Y no, dígale lo que le sale de su corazón. Entonces, dígale lo que le sale de su corazón. Ella llegó ante el Papa y le dijo: Santísimo Padre, yo perdí mis hijos, perdí mi esposo, perdí toda mi familia. Al inicio sentí rabia con Dios por todo lo que me pasó. Después empecé a recoger los niños que quedaron quemaditos, y empecé a enseñarles la catequesis. Me volví catequista. Yo antes no iba a la iglesia, me volví catequista. Lo más duro fue cuando se nos robaron el Cristo de la capilla, porque él era el único que me escuchaba, donde yo podía desahogarme. Y bueno, los que le hicieron esto a mi familia y a toda la gente de mi poblado nunca han venido a pedir perdón. Y yo pero así como ella decía, no los he podido perdonar porque ellos tampoco han pedido perdón. Y por eso le pido a usted, Santísimo Padre, que Dios, como yo no puedo perdonar, que Dios perdone en mí, que Dios haga su obra en mí. Esto conmovió profundamente al Papa. Fue el momento en que yo también dejé eso. Cuando hubiera estado Fidel, lo hubiera soltado, pues, que bien chillón, sí he notado que es. Yo solté unas lágrimas porque el Papa se sintió muy conmovido. O sea, el despojo de una víctima, del despojarse, que el Papa dijo: yo nunca había escuchado algo así de alta teología, de tan alta teología. Y yo a María Cecilia le decía: usted es la profesora de teología de un Papa. Sí. Porque como el Papa en esa humildad se sintió conmovido y aprendió de ella. Y sobre todo ese despojo con que ella es capaz, o sea, despojarse de sí. Ya, no puedo perdonar, pero me despojo para que Dios perdone en mí. Sí. Dios haga la obra en ella para ella poder en algún momento poder perdonar. Y yo pensé inmediatamente en la Virgen María. Señor, yo no entiendo nada. No conozco varón, pero hágase en mí según tu voluntad. Hágalo usted, porque yo no entiendo nada. Y esa debe ser la actitud de todos los cristianos. Hágalo usted, yo que ya no puedo. Ya que no, pues es tan difícil. Es que yo pienso que el perdón, pues es un tema que definitivamente llevaría no solamente una hora, sino muchas programas, porque tienen que ser mucha generación. Sí, no es fácil hablar del perdón, y qué bonito, pues, porque el Papa, oír estas cosas de una persona que directamente ha sufrido en carne propia, y que como esa persona no habla con odio ni con rencor, sino que pide a Dios que le dé la fortaleza para ella en algún momento pedir perdón. Y lo más maravilloso es que él venía de una ciudad que se llama Villavicencio,
donde él beatificó a un mártir del seminario mío, de los misioneros javerianos, el obispo de Arauca, a quien yo tuve la oportunidad de conocerlo 2 meses antes del que lo asesinaran como obispo. Y yo ahora estoy encargado del proceso de canonización de él, de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, el beato Jesús Emilio Jaramillo. Estoy encargado y he tenido la oportunidad de entrevistarme con varios guerrilleros que lo torturaron de una manera muy cruel a un hombre de 73 años. Le arrancaron el dedito donde tenía el anillo, el cerebro lo destrozaron por completo. Y 3 meses antes en el mes de julio del 1989, el 22 de julio, tuve la oportunidad de estar en una conferencia que él vino a dar a un grupo de seminaristas. Yo tenía 19 años. Sí. Él era un gran teólogo, era un teólogo pero gastó su vida en medio de los pueblos indígenas de Colombia, en el lugar más violento que en ese momento existía en toda América Latina, uno de los lugares más violentos, y él allí estuvo muchos años como obispo, primero como misionero, luego como obispo, y la vida de él corría peligro, y entonces era un gran orador, le dicen, yo recuerdo que uno de los que estaban ahí en la conferencia, de los profesores, le dice, Monseñor, usted si sigue allá lo van a matar, usted debería, usted ya a la edad, tenía ya 73 años, debería de salir de allí y que venga otro, porque es que han sido muchos años usted soportando lo que está corriendo peligro, lo van a matar. Y Monseñor se quedó un rato en silencio y luego nos dijo. No sé, perdió audio. Bueno, sí. A ver, queridos hermanos, por ahí, si nos hacen favor, si hay alguien que nos mande un texto, que si se escucha. ¿Tienes tu teléfono ahí? Sí. ¿No se escucha nada? Bueno, ni el mío. No se escucha. Vamos a ver. Vamos a hacer un corte comercial. Hagamos el corte. Esto sucede porque es en vivo, ¿cierto? Sí. Yo no había listado nada. ¿Sí se escucha? Sí, ya. Ah, bueno. O su audio de usted. Bueno, entonces sigamos. Bueno. Marilena, algo que... Sí, porque, pues miren, lo que el tiempo es oro. Sí, ya estamos, bueno, pero está muy interesante. Yo pienso que este programa, pues, Fidel, como el padre creo que te va a acompañar en otros programas, podríamos, esta parte está muy interesante como una introducción, porque pues esto del tema del perdón y esto es que bien que lo tomemos, porque pues yo pienso que entre las cosas que nos ha dejado pues esta época de pandemia, pues también ha sido como eso de que como el ser humano trasciende, ¿cierto? No está aquí para quedarse eternamente, sino que tenemos que trascender, y en esa trascendencia pues está esa parte que es el perdón, que no solamente pues suceden estos conflictos que ya son tan delicados y tan profundos, sino que en la vida cotidiana, ¿cierto? En la vida cotidiana. Lo que pasa es que también, ¿por qué mi compromiso con las víctimas? Porque nuestra fe está fundamentada en un Dios que prefirió ser víctima y no victimario, que en la cruz se atrevió a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y claro que sabían lo que hacían, claro que sabía la multitud, sabía que Él los había curado, que Él, el único delito que había cometido era hacerles bien. Y sin embargo lo pidieron la crucifixión y prefirieron soltar a un asesino como Barrabás y condenar a un justo. Y lo condenaron en nombre de Dios. Los fariseos se rasgaron las vestiduras, los sumos sacerdotes, pero lo que ellos no sabían era que en nombre de Dios estaban matando al mismo Dios. Y Jesús resucitó al tercer día, y los discípulos que se llenaron de miedo, se acobardaron, que lo traicionaron, lo dejaron solo, se fueron,
lo dejaron solo en lo alto de la cruz, solamente María y el discípulo amado. Él a los 3 días nos dice la Escritura que Jesús resucitó y los discípulos salieron a la plaza pública y le dijeron al mundo, mire, ese que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado, porque Dios le da la razón, no a los poderes de este mundo, no le da la razón no a los victimarios, sino a las víctimas. Y ese ustedes lo han crucificado, y ustedes lo que no sabían era que en ese que ustedes estaban condenando a muerte era el mismo Dios. Y entonces, sabiendo o no sabiendo lo que hacemos, de una cosa sí estamos seguros, y es que Dios nos ama. Entonces, el apóstol, pues, vemos a Pedro en la plaza pública, ustedes cometieron un crimen, y ese crimen no se puede volver a repetir, porque cada vez que ustedes condenen a un justo, están condenando al mismo Dios. Entonces, no pueden volver a cometer ese crimen. Y entonces, ¿por qué mi trabajo con la víctima? Es porque yo estoy convencido de que al hacer sufrir a una víctima, al maltratar a otro, estamos haciendo sufrir a Dios, porque Dios se identifica con las víctimas, no con los victimarios. Entonces les contaba, y quiero, pues, lo de Monseñor Beato Jesús Emilio Jaramillo, que 2 meses antes le estaban diciendo, en julio, le estaban diciendo, ¿por qué no sale de allí? ¿Por qué no? Lo van a matar. Y Monseñor, todos los que estábamos ahí éramos muchachos entre 16 y 19 años, recién salidos de la high school, la mayoría eran de la high school todavía, no habían empezado. Y entonces nos dijo él, yo sé que me van a matar, yo sé que estoy en un lugar donde me van a matar, pero es que yo le entregué mi vida a la iglesia, y la iglesia se la entregué, la vida no me pertenece, la vida es de la iglesia, la entregué a la iglesia porque la vida es de Dios, y la iglesia me manda allí donde Dios me necesita, y yo estoy allí hasta que Dios quiera que yo esté allí. Pero yo no le puedo tener miedo a la muerte, y porque la vida primero no es mía, se la entregué a la iglesia me mandó allí como pastor, como obispo, pero yo sé que me van a matar, pero detrás de mí vienen otros que pueden llevar la misión mucho mejor que nosotros. Entonces no podemos tenerle miedo, porque sé que detrás de nosotros vienen otros que van a llevar la misión, padre, mucho mejor. Eso es ser coherente, eso es vivir con coherencia. Y a los 3 meses llegó la noticia que Monseñor lo habían secuestrado, lo habían torturado, lo habían matado. Y esa es la valentía que pues tienen que tener los que sirven a Dios. Porque es que pues el miedo y esto, pues claro, el ser humano de todos modos pues es frágil y uno siente miedo, pero cuando hay un compromiso y ese compromiso es hecho ante Dios, pues uno no le queda para atrás y hace como dice, no puede hacerlo. Pues le cuento, María Elena, que yo he sufrido de amenazas, he visto perder gente muy cercana a mí, trabajando en mí por cuestiones pues de este conflicto y de trabajos que he tenido antes, y yo siempre me decía en un momento duro en que perdí a alguien que fue muy importante en mi vida, una misionera laica, y que llegué a sentir miedo de que me iban a matar la vida. Y entonces yo llegué a un momento en que dije, ¿por qué de tener miedo? ¿Qué veo yo cuando veo a Jesús en la cruz? Una vida entregada, una vida dada, una vida que no se guardó nada para sí. ¿Por qué hemos de tener miedo? ¿Y qué veo yo en Él cuando lo veo yo en la cruz? Por eso es tan importante. Yo antes de celebrar la Eucaristía siempre me pongo al frente del crucifijo, pero me pregunto siempre qué veo yo cuando lo veo en la cruz. Y solamente una vida así. Lo que decían los apóstoles, los primeros padres, ustedes, mire, una vida así como la que vivió Jesús es la que vale la pena vivir. Tomen y coman, que este es mi cuerpo, tomen y beban, que esta es mi sangre, porque esa es la vida.
Esa es la verdadera vida, cuando se da, cuando se entrega. Como empezamos hoy al inicio, como decíamos, ¿por qué esta generación que lo tiene todo? Que tiene todo para ser feliz, eso lo vemos aquí en los Estados Unidos. Me parece un escándalo la manera como se bota la comida, aún en estos tiempos de crisis. Porque es una generación tan vacía, teniéndolo todo. Y me parece un escándalo que yo, por ejemplo, en Afganistán veía las filas de niños, de mamás con niños esperando un poco de comida y hasta días haciendo una fila, y aquí usted haciendo una fila con frío para ir para comprarse un aparato de último modelo que ni siquiera lo va a utilizar. Y por eso la vida pierde sentido, porque no se vive lo esencial. Yo soy feliz yendo a los ¿cómo se llama? Centros comerciales, donde se vende todo. Soy feliz. Yo paso días en esos centros comerciales a veces en Colombia, y cuando vengo aquí a los Estados Unidos, aquí como se llaman los malls, soy feliz. Y porque cuando salgo de allí me doy cuenta de que nada de eso necesito para ser feliz. Alguien me llevó estos días al centro. Padre, ¿qué necesita? No necesito nada. No, pero mire, esto lo puede. No necesito nada, no necesito nada. Y porque no necesitamos nada de eso para ser feliz. O sea, ese consumismo es el que nos está acabando, el que nos está matando el espíritu, porque acumulamos y acumulamos tantas cosas, que no le dejamos campo a Dios, y una vida sin Dios no vale la pena vivir. Padre, ¿y qué tal le parece ahorita, por ejemplo, estos tiempos que estamos viviendo? Pues yo creo que son tiempos en que vamos a tener que demostrar qué tan valientes somos, ¿cierto? Como cristianos, como católicos, para defender nuestra fe por tanta cosa que está sucediendo ahora, y como la valentía ahorita pues está, mejor dicho, vamos a tener, como de qué estamos hechos. Pero no, sobre todo María Elena tiene razón, no tanto es demostrar, nosotros no tenemos que demostrarle a nadie nada, es simplemente tomar conciencia a quién estamos siguiendo, y saber que con él no quedaremos confundidos, y porque es que ahora es que nos tenemos, o sea, el tiempo de crisis como el que estamos viviendo es un tiempo que saca a flote lo que hay en la superficie, saca a flote lo que verdaderamente somos. Entonces estos tiempos sacan a flote la verdadera fe que nosotros o tenemos o no tenemos. Los que no tienen fe, pan. La verdadera fe. Entonces, porque en los momentos difíciles es donde uno se ve quién es quién. Por ejemplo, a mí esta crisis del coronavirus y toda esta crisis que ha tenido la iglesia, me he dado cuenta de quién es quién. Entonces, yo no necesito demostrarle a nadie, ¿sí? ¿Usted ha tenido miedo, padre? Claro, Sí, como todo lo acabo de decir. Yo no necesito demostrarle a nadie, pero yo vivo mi fe. Ahora, cuando tú me dices si he tenido miedo, sí he tenido miedo, pero el miedo no me puede paralizar. Yo siempre aprendí de un obispo brasileño, aquí que tengo el anillo de Tucumán, Pedro Casaldáliga, nos decía mucho, lo contrario a la fe no es la duda, es el miedo, porque el miedo no te puede paralizar, el miedo no te puede bloquear. Tú tienes que lanzarse con miedo y todo. Por ejemplo, Monseñor Romero, San Óscar Romero, ahora hablando del Beato Jesús Emilio Jaramillo, que el sábado pasado beatificaron al padre Rutilio. San Romero decía, cuando le preguntaba a un periodista 8 días antes de que lo mataran, Monseñor, ¿usted no tiene miedo? Y él decía, o el mismo Monseñor Jaramillo, sí, yo tengo mucho miedo, pero con miedo y todo, mi deber es dar la vida, ¿sí? Y mi deber es dar la vida, y yo sé que me van a matar, lo dijo Monseñor Romero y lo dijo Monseñor Jesús Emilio, me van a matar, pero esto no... afrontar, porque el Señor está ahí. Entonces el miedo, hay mucho miedo ahora, sí, porque me parece importante tu pregunta, porque cuando en los tiempos de crisis,
hay mucho miedo y yo veo una iglesia con mucho miedo. La inmensa mayoría de la gente que dice tener fe es gente muy miedosa y ese miedo los paraliza, los bloquea. Padre, disculpe Y que lo interrumpa, pero en este momento, en este momento es la oportunidad para no. Yo no sé cómo fue aquí, pero en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, el confinamiento en Colombia, no, que a la iglesia no, porque se cierran las iglesias. Pero las Walmart, las discotecas, no, ellos no tienen porque hay que reactivar la economía. Exacto, porque y si algo la pandemia nos tiene que enseñar, es que por culpa del Dios dinero, es que estamos acabando con esta casa común. Por eso hay tantos desastres. La ambición. Por culpa del Dios dinero es que nuestra familia están acabando. Por culpa de Dios dinero es que hay tanta sangre derramada en nuestras calles. Por culpa. Mire, nomás, yo no sé aquí cómo será cuando uno va a un banco. Bueno, ahora ya todo se hace por tarjeta. ¿Sí? Pero quien va al banco uno tranquilo. Pero en Colombia uno iba al banco y al banco se dice, sí. Al banco, sí. Uno iba al banco para sacar y uno se acercaba, usted se acerca a un cajero, ¿sí? Y usted se acerca con ese respeto, con ese silencio. Y usted hacía la fila en el banco y usted era calladito, no puede hacer, se fija que el celular está apagado. Si usted habla medio durito, ahí mismo todo el mundo lo mira, usted tiene que quedar callado. Si uno le escribe un mensaje, ahora no le puedo hablar porque estoy en el banco ahorita. Y el dinero, o sea, y en cambio usted va al templo, a la iglesia. No, que si a media misa suena el teléfono, todo el mundo habla. Si el padre, si le dice, sale y contesta, no, estoy en misa, pero tranquilo, podemos conversar. O sea, el Dios dinero, al que nos arrodillamos, al que veneramos, en cambio, y estamos en un mundo en el que también los sacerdotes caemos en ese gran pecado, en un mundo de, ¿cómo se puede decir? Selfies. O sea, solamente nos miramos nosotros, nos reflejamos nosotros, solamente nuestra imagen referenciada hacia sí mismo. Y abonando a quién nos sigue. ¿Quién nos sigue? Sí. Ven, ¿y cuántos nos están siguiendo? Bueno, ¿Cuántos nos están aquí siguiendo? Aquí a mí me interesa. Aquí hay varios comentarios, mire. Está Luis Cisneros, saludos para el canal. Richard Ocampo dice. Pónganle en me gusta. Mí también. Porque yo que Richard Ocampo. yo tuve. Padre, Richard Ocampo dice, ¿por qué le dicen padre? Padre solo es Dios. Ellos se llaman sacerdotes. ¿En qué partes de la Biblia dice que ayer decirles padres? Yo no he encontrado ese versículo. ¿En qué parte está para estudiarlo? Mire, bueno, o sea, si tú lees la Biblia al pie de la letra, pues tampoco se puede decir sacerdote, que el único sacerdote es Jesús. Nosotros cumplimos una función paternal. Yo renuncié a tener una familia, renuncié a tener unos hijos, un amor exclusivo, porque quise poner mi vida al servicio de un pueblo. Por eso tengo mi anillo de Tucum. ¿Sí? Que no hemos hablado de él. Y el ser padre no es un título, no es un título. Yo le digo a mi padre, padre, porque yo veo en él un amor paternal. Y nosotros hemos de ser paradigmas, como Jesús, ¿sí? Por ejemplo, la persona me dice, hay muchas personas que se han portado como padres contigo y como madres. No sé cómo será tu relación con tu padre o con tu madre biológica, pero sí hay muchas que se han portado así de esa manera. Nosotros, y eso debe de ser de todos nosotros, le hemos prestado la voz a Dios, nuestra vida a Dios, aún pecadores y todos, para que Dios haga su obra. Y entonces la función nuestra es cuidar, o sea, ser paternos,
ser paternal. Cuando en el Evangelio Jesús dice, no le digan padre, Abba. Hay que leer el contexto, hay que aprender un poco el arameo para entender cuál es la significación de esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, yo en África, en la lengua africana, pues yo, por ejemplo, no le puedo decir primo a una persona, o no le puedo decir tío. Tengo que decirle papá al tío, o padre al tío, y al primo le tengo que decir hermano, porque no existen esas palabras, y lo mismo pasa en el arameo. No existe la palabra hermano, primo, sino hermano. Y entonces tú, María Elena, eres prima mía. Tú eres mi hermana, ¿sí? Y entonces siempre van a decir la hermana de Fabián, ¿sí? Sin ser. Y yo tengo que decirle a todos los ancianos padres o madres, a mis tíos y a mis... Porque nosotros nos pertenecemos bueno, eso tendría que ser una cátedra. Como de autoridad. Sí, pero primo, por ejemplo, dice la Biblia que María era prima de Isabel. No eran primos en el sentido que nosotros entendemos. Eran de dos tribus diferentes, de dos pueblos diferentes, que un día hicieron un acuerdo de paz y lograron reconciliarse. Entonces, cuando se reconcilian, yo hago un acuerdo que se llama el cousinage. El cousinage, no sé cómo el cousinage, que es el primazgo. Entonces, de ahí viene la palabra primo. Pero no podemos leer la Biblia al pie de la letra, literalmente, porque la Biblia es un libro teológico. Es un libro que no te está transmitiendo historias ni biografías de nadie, sino la significación del impacto de una vida, de un Dios que se hizo uno más de nosotros. Él llamaba al padre Abraham, por ejemplo, le decía al padre Abraham. Entonces, Jesús mismo decía al padre Abraham. Entonces, no hay que entender todo al pie de la letra. Pero la palabra que Jesús decía era Abba, que no se le podía, sí, papacito. Y también el caso es que usted no se le puede estar diciendo padre a una persona que no es referente. Por ejemplo, no sé, en el mundo de la política a veces uno idolatriza a muchas personas, o ídolos de farándula, o ídolos de deporte. Entonces usted le va doblando la espalda a cualquiera que aparece por ahí. Por ejemplo, este país, como nuestros países, se han polarizado por cuestiones políticas, porque unos defienden a no sé quién y hasta pelean y se hacen matar. Sí. Eso es lo que quiere decir. Tú no puedes estar vendiéndole el alma a cualquiera. Tu alma pertenece a Dios. Solamente. Solamente es. Y nosotros simplemente, tanto tú como yo, tenemos que ser un reflejo de Dios en este mundo, que a pesar de ser pecadores, porque el problema no está... tú eres pecador, yo soy pecador. Ustedes son pecadores, eso lo sabe Dios y lo sabemos todos. Pero el problema no está en que seamos pecadores, el problema está en ser presumidos, en creernos mejores que los demás, en creer que no necesitamos de Dios, en creer que no necesitamos de los demás, en tomar la palabra de Dios, leerla a mi manera y querer con la misma palabra de Dios, criticar al otro, juzgar al otro, y eso no se puede. Entonces... Gracias, Padre, por su aclaración muy clara, pero también quiero recordarle a Richard que ahí en el canal Fidel Brito, Discípulo de Jesús en YouTube, ahí está un tema relacionado al por qué él se le llama padre a un sacerdote. Por ejemplo, yo soy doctor, a mí no me gusta que me digan doctor, y a mí casi a nadie me gusta decirle doctor. Entonces, porque el único, hablando un ejemplo, o sea, soy doctor, un ejemplo. Entonces, ni me gusta que cuando a veces me dicen en la universidad, doctor, no. ¿Me hago entender? Sí. Prefiero que me digan mi nombre. Ahí en el canal tenemos un tema ya explicado, el significado de por qué le llamamos padre a un sacerdote. ¿Sí? Ahí está, si gusta, si interesa. Ahora la palabra, pero me gustaría también, el sacerdote, el único sacerdote es Jesús. Todos somos sacerdotes por el bautismo porque participamos del único y real sacerdote que es Jesús.
todos somos sacerdotes. Nosotros, los que hemos sido ordenados como sacerdotes, cumplimos un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El de presidir la asamblea, el de presidir la Eucaristía. Por tanto, a muchos se nos dice presbítero, que quiere decir anciano, el que preside. Usted es el presbítero de esta familia, usted es el anciano, ¿sí? Usted es la presbítera. O sea, siempre estamos llamados a ser presbíteros, o sea, a presidir la asamblea, a presidir la comunidad. Usted en su ordenación sacerdotal. En mi ministerio y ustedes en su misión de familia. Exacto. Bueno, también es Jimena Rivera, un saludo para Jimena también. Richard, no sé si te quedaría claro eso, pero ahí tenemos un tema. Pero después seguimos hablando, Richard, gracias. Jimena Rivera, es un verdadero honor tenerlo en la parroquia. Bienvenido, bendiciones. Gracias, gracias. Jimena Rivera dice, sí, está bien todo el audio, y da un dedito para arriba. Bueno. Arturo Ornelas, sí se escucha, dice. Aquí está Juan Carlos. Juan Carlos respondió a Richard. Dice Richard Ocampo, cuando Jesús nos pide no llamar padre a nadie, está criticando abiertamente el uso impropio del ejercicio de la autoridad por los escribas y los fariseos. A ver, ¿dónde me quedo? Y aquí. Abiertamente el uso impropio del ejercicio de la autoridad por los escribas y fariseos, que gustaban de usar estos títulos para sentirse por encima de los demás. Jesucristo está recordándoles a aquellos que tienen un puesto de autoridad, que el liderazgo no se encuentra en la dominación, sino en el servicio. Y justamente el servicio es el corazón del sacerdote. Es decir, que cuando llamamos Padre a nuestros sacerdotes, estamos reconociendo su rol de guías espirituales al servicio de hacernos crecer y madurar como hijos de nuestro único Padre que está en los cielos. Eso, póngale un dedito. Un dedito. Muy bien. Sobre todo quisiera decir, cuando yo me sentí llamado al ministerio presbiteral, no, el Señor me llamó no para ser escriba, ni fariseo, ni maestro de la ley. Me llamó para ser discípulo. Todos somos discípulos. Todos. Sí. Somos discípulos. Todos los bautizados somos discípulos. Discípulos, todos los que hemos de ser, nunca hemos de olvidar que somos discípulos. Nunca se ha de tomar la palabra de Dios para creerme maestro, sino para ser discípulo. Cuando Jesús hablaba, Él hablaba de lo que Él vivía, de la relación con Dios. Nosotros estudiamos teología, ¿sí? Y otras cosas, y exégesis, y hermenéutica, y apologética, y todo eso, pero eso es lo que menos importa. Lo que más importa es la experiencia que se tiene del encuentro con Cristo, ¿sí? Porque hay muchos predicadores que más que predicar a Cristo, se predican son ellos mismos. Sí. Más que hablar al corazón, hablan es al bolsillo. Y más que celebrar la presencia de Dios, celebran es un show para llamar la atención. Entonces, en eso es lo que Jesús, exacto, lo que Jesús no quiere que nosotros hagamos. Y lamentablemente, y quisiera decirlo, ayer empezaba el Evangelio diciendo que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Yo viví en el desierto del Sahara muchos años y le digo, allá donde Jesús fue tentado. Entonces les digo que el diablo intentó tentar a Jesús y Jesús permaneció firme. Y nos dice la Escritura que el diablo se fue esperando otra oportunidad y se le quiso meter en el corazón a Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y entonces arrepiéntete y confirma a mis hermanos en la fe. Pudo más la oración que la tentación. Pero el diablo no se quedó contento hasta que no se le metió en el corazón a un discípulo. ¿A qué discípulo? A Judas. Entonces, los Judas siempre van a ver. Yo tengo también mi parte de Judas, como tú la tienes. Tengo también mi parte, pero recuerde, por eso hay que estar vigilantes y orantes como y no caer en la tentación, porque también el Evangelio dice,
No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque hay gente que Mateo espera, 7:21. que espera, solamente reúnen para hacer milagros. Y milagros y cosas extraordinarias. Y los pueden hacer, pero Jesús, no es lo y que- Jesús nunca hizo milagros para llamar la atención, más bien le decía a la gente, espere, no, cuidado no con digas decir, nada. "Shh", porque es que Jesús fue la compasión lo que lo movió, fue el amor lo que lo movió, el ver sufrir a la gente. Los que hemos vivido en esos lugares sabemos que la gente allí sufre mucho y que no tienen atención. Y a Jesús, imagínense, eso es ahora, ¿cómo será en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús? ¿Cómo sería el sufrimiento, el dolor, y Jesús se acercaba a la gente no para hacer milagros, para llamar la atención, sino los curaba, porque Jesús los quería ver sanos, dichosos y felices como nos quiere ver a todos. Bueno, seguimos. No para llamar Juan la atención. Carlos le pone aquí una cita bíblica, 2 Corintios 6:13, ¿sí? Seguimos con Héctor Fabio López Marín, no sé si lo conozca usted, padre. ¿Quién Dice- será? Dice, la Biblia no solamente usa la palabra padre en sentido fraternal, biológico y espiritual, sino que incluso los apóstoles se consideraban como padres espirituales. Confirmemos esto con la Biblia en la mano. Esto lo dice solo una persona que no es católico. Bueno. O que Saludos para- lee al pie de la letra. Ese es el peligro de Martín interpretación. Torres. Un saludo para Martín Torres. Dice, ahí con ustedes, ¿qué piensan de la vacuna del COVID? Bueno, yo no soy científico. O sea, yo soy teólogo, antropólogo y bueno, pero no soy científico. No puedo opinar de lo que yo no, de lo que no estoy formado. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Como no me gusta que los científicos opinen de teología, Que no saben. que no conocen, Muchos por no saben, muy, pues, sí. por muy buenos científicos que sean, tampoco nosotros podemos opinar de lo cual no estamos formados. El Papa Francisco pues tiene su posición, aunque él es como pastor y ahí está en la página del Vaticano, la iglesia, la posición de la iglesia frente a las vacunas, y muchos, pues el Papa Francisco tiene también su formación como científico, porque antes de ser sacerdote estudió también el mundo de la ciencia, pero él no es opinión de él. O sea, muchas veces que el Papa, con relación a la vacuna, no es opinión del Papa, es opinión de la iglesia. Porque aunque él Sí, sea... porque él es magisterio, es magisterio y tiene donde todo... dice, aquí se hace esto. Y el Vaticano tiene su gente asesora científica y todo eso, entonces yo no puedo opinar, primero porque no soy asesor científico del Vaticano y no soy científico, ni siquiera soy médico, digamos. Bueno, dice Albert Durán Umaña, saludos, bendiciones, padre. Fidel Sí. y María Elena, buen programa y se escucha muy bien. Héctor Fabio, gracias por darnos la oportunidad de conocerle, poder escuchar a este gran sacerdote que irradia el excelente servicio a nuestro Señor. Gustavo Pérez, le manda un link a Richard. Gustavo Pensé que era Pérez, Gustavo. ¿por qué le dicen? Ok. Gustavo Por ahí Pérez. estar escuchando. Martín Torres, no contestaron mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La de las vacunas. No, por eso, no puedo contestarte porque no soy científico, no tengo una formación científica. Entonces el coronavirus no es cuestión de fe, es cuestión de la ciencia. Y por eso en la oración que tú viste que yo hice al inicio, toqué este tema, pero desde la parte espiritual, a lo que nos desafía este tiempo de coronavirus, a crecer en la fe, con la confianza en Dios, pero no me puedo meter en temas que yo no... De ciencia. Como lo que te decía, y vuelvo y te repito, como no me gusta que los científicos se metan en temas teológicos. Sí, bien, bueno, pues respondiendo un poquito a su pregunta de él, yo lo contesto también a través de la fe, ¿sí?
Si usted gusta, Martín Torres, puede leer, por ejemplo, la vida de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo vivió allá en 1500, 1600, ¿sí? Ese obispo vivió en una época de una pandemia, de una crisis también terrible con la peste negra. Y vea usted cómo trabajó la fe, ¿sí? Cómo trabajó la fe en ese tiempo, en ese momento. ¿Sí? Entonces, eso yo le hablo desde la fe. Ese estudio que le hice al obispo San Carlos Borromeo, a mí, al menos a mí, me fortaleció mi fe, me ayudó mucho. Si bueno, gusta, y mire que San Carlos Borromeo está en un tiempo mucho más vulnerable que nosotros. Oh, sí, claro. Porque San Carlos Borromeo vivió en un tiempo en que la ciencia no estaba tan avanzada, en que no teníamos esperanza alguna. Si esta pandemia hubiera dado, por ejemplo, a mí me tocó vivir lo de África, lo del ébola. El ébola mató mucho más gente que lo que el coronavirus. A nosotros nos dejaron solos. Nadie se preocupó de nosotros. Aquí en Estados Unidos ni siquiera dio cuenta que habían poblaciones enteras muriéndose y que era mucho más doloroso que el coronavirus. De una población donde yo estaba de 36.000 habitantes, quedaron solamente 2.000 habitantes. Sacerdotes murieron, religiosas murieron, porque la mayoría eran enfermeras, médicos. Y recuerdo, en una semana murieron 16 religiosas francesas, enfermeras. Y nadie pensó en eso. O sea, lo que a nosotros nos salvó fue que si el coronavirus hubiera dado en África al inicio o en alguno de nuestros países, simplemente hubieran cerrado fronteras y no se hubiera hecho nada. ¿Me hago entender? Sí. Cuando se dio en el 95 el ébola, simplemente cerraron y nos dejaron que nos muriéramos. Y se nos murió cantidad de gente, las noticias nunca dijeron nada, los científicos no hicieron nada por buscar alguna medicina. Esta es la hora que no se ha hecho nada. Y diezmó poblaciones enteras. No paró, mejor dicho, allá. No, hasta que no acabó con la gente. Porque fueron población entera. Yo lo digo, que lo he vivido, que me tocó. Mi compañero murió de eso, mi compañero, en una manera horrible. Entonces, si el coronavirus hubiera dado en África o en alguno de estos países pobres, hubiera pasado lo mismo, hubieran dejado que hubieran muerto aquí, pero como dio en Europa y dio aquí, pues ahí sí los científicos pusieron y esa fue la salvación, porque este coronavirus no ha matado tanta gente como mató el ébola, no ha alcanzado, con el ébola teníamos que salir no solamente con mascarillas, sino con esos trajes como si fuéramos astronautas, inventarnos lo que fuera, porque no podíamos tener contacto, ni hacernos ni una herida, ni nada. O sea, muy delicado. Muy delicado. Entonces, estamos en una sociedad de doble moral, donde al pobre lo dejamos aquí. Y ahora... Entonces, de todas maneras, démosle gracias a Dios que la cosa fue global, porque así de esa manera no hubiera muerto nuestra gente, no hubieran dejado a nuestra gente que hubiera muerto. Sí. Entonces, y que la ciencia y que los científicos, yo de todas maneras respeto a los científicos, porque los científicos yo tengo familiares, amigos científicos, y son 24 horas, día y noche, que ni comen ni duermen por investigar. Y lo hacen con una pasión y con una entrega que tenemos que también valorar el trabajo que ellos han hecho. Que el problema es el comercio, que tú con la vacuna ya empiezan las farmacéuticas a hacer comercio, a quererlas, a hacer negocio. Eso ya es otra cosa.
Eso ya entra en el interés económico. Bueno, ya. pues vamos a ir cerrando. Sí, cerremos porque ya necesito agua. No, a ver. Van a haber muchas preguntas, pero qué bueno que Fidel, entonces Fidel significa que el padre tiene Padre, que nos regresar acompaña la de próxima aquí 8 vez. días. El lunes. Bueno, aprovechemos, Para pues, las eso espero. preguntas, padre, para Si las Dios preguntas, nos tiene sí. en este Y mundo. ahí, padre, entonces vamos a dejar pendiente que usted nos va a decir de su anillo, porque yo veo que usted tiene un Bueno, anillo ya- muy ya- especial, entonces es Bueno. para la próxima. Bueno, que nada más para cerrar, porque Martín pues insiste, ¿verdad? Dice, entonces la respuesta sería, no debemos vacunarnos. Dice, No, y por conozco, y conozco muchas familias que se quedaron pregunta que sin me miembros de su familia por no vacunarse. No, Mire, no. yo- Perdón. Yo no he dicho que no debemos. Yo tengo las 3 dosis. Y si me piden la cuarta, me la pongo. ¿Sí? Pero, sí, o sea, no. Cuidado. Eso ya entra en la libertad de cada persona. Pero en la libertad y en la conciencia de cada uno. Yo tengo las 3 dosis y le he exigido a mis padres que se pongan las 3 dosis y les exijo, y entonces les he exigido, no, les he pedido porque también yo tengo que preocuparme por la vida de ellos y sobre todo y por la vida de mi familia, pero hay una posición de la iglesia, como dije, y por favor Martín, entiende, en una posición de la iglesia que no contradice nada las vacunas. No es posición personal del Papa Francisco, pero aunque ese es nuestro Papa y aunque debemos acatar lo que él dice, y el que no acate lo que él dice, pues es hereje, digamos, está apostando Cuando es cuestión de fe. de fe, fe cuando es moral. cuestión de fe. Moral. Pero Fe hay una cuestión, hay una posición de la iglesia. El Papa Francisco se hizo vacunar, el Papa Benedicto de emérito se hizo vacunar también. Entonces ya tú lo decides y cada uno de nosotros lo decidimos. Cada uno, la iglesia, Porque si hay algo que Dios también respeta y es uno de los de los derechos y que nos dejó en libertad de tomar sí. una No, decisión. realmente la iglesia pues tiene documentos donde dice que se debe de respetar la conciencia de cada quien. Tiene derecho, es su derecho, ¿sí? Así que el que... Pero pensando en los guste, demás, pues, pensando en el bien de los demás. Y el que no, pues, verdad, ya es muy independiente. Bien, pues entonces vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido convivir con el Padre. Otra cosa respecto a eso. Dice el Señor Jesús, no se nos olvide esto. Y esto es lo que debemos de tener presente, Martín. Mire, yo le digo esto porque yo lo viví. Yo lo viví. Y mi hermano no falleció por esta contaminación, no. Falleció por otro motivo. Pero mi vivencia es esta. De que cuando él falleció, cuando él quería un sacerdote para confesarse, no hubo. ¿Sí? Porque no vivíamos donde había. No hubo. ¿Ah? Entonces, él se murió sin confesarse. En su momento, este servidor suyo, yo dije, hasta aquí con los sacerdotes, no más. ¿Ah? Pero eso hablaba mi ignorancia. Cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios, encontré donde dice el Señor, estén preparados porque no saben el momento ni la hora en que voy a venir por ustedes. ¿Sí? Así que eso es lo que debemos de tener presente, hermano Martín. A veces Estar preparados con Dios, que de esta contaminación o de otra cosa, este mundo lo tenemos que dejar. Así que hay que estar bien con el Señor, que eso a es lo más nosotros importante. también se nos han muerto muchos sacerdotes en las misiones, sin que nadie No, que los nos tenemos confiese. que ir de una u otra. ¿Sí? Nos tenemos O sea, que ir. debe estar vigilantes y preparados. No solamente a la gente que se va sin poder confesar, también los sacerdotes que han muerto religiosas sin poder Sin confesar. poder. Porque, por ejemplo, si yo estoy solo en una misión, No puede. que Uno yo se veía... confiesa uno mismo. Así es. Entonces, también. Pero hay otras enseñanzas Sí. que la misma iglesia... O sea, nosotros da. participamos, como sacerdotes, participamos de las realidades que vive la gente también, Así, nuestro pueblo. así es. Que a veces
a veces, como tú decías, no quiero volver a saber de los sacerdotes, pero pensás también en los sacerdotes que están en África, No. por allá solos y que murieron. El detalle, yo un día se lo voy a contar cómo estuvo. Bueno. En su momento, como dije, fue mi ignorancia. En su momento, dolido y lo que sea, Sí. dije eso, ¿no? Pero ya conforme se va uno adentrando, ¿sí? En las cosas de la iglesia y te vas dando cuenta de la palabra de Dios y cómo son las cosas, pues realmente el que estaba mal era yo. Éramos No, nosotros. somos. Fue mi hermano, por no haber Sí, estado no, pendiente pero de su era el vida momento, espiritual. era también tu momento de dolor, Bueno. que tenías todo el derecho a expresar. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos hermanos. Gracias por estar. Gracias, esa era la respuesta correcta, me dice Martín. Bueno, gracias. Bueno, hermano. Martín, me alegro. Gracias, que Dios le bendiga. Y aquí nos vemos el próximo lunes, si Dios nos da permiso. No nos vamos sin antes poner sus intenciones suyas y las nuestras en manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que interceda pues por nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, no se les olvide que la respiración es que, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué es? La oración. La oración. Respiración. Ah, te estaba calando a ver si te acordabas. La oración es la respiración de la fe y el encuentro íntimo con Dios. No se les olvide. Amaré sirviendo, serviré evangelizando. Hasta pronto. Al miércoles nos vemos, primeramente Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Padre, por estar con nosotros. Y gracias a ti por invitar, no, por esta acogida que me han dado tan maravillosa. esta es su casa, Y por pero- este programa que tienes. Gracias. Por Gracias, este Padre. servicio que tú le prestas a la iglesia. María Elena. Es de todos. Ponle los laditos, ayuda. Yo lo pongo en manos de todos, ¿sí? De todos los que estamos aquí en Bluffton, incluso otros hermanos han venido a compartir de Richland. ¿Qué se entiende? Mire, Padre, Dios, ¿cuántos miles de aves hay en el mundo? Miles, millones. Miles y miles Por de eso aves. dice miles, Pero miles. cada ave canta diferente. ¿Cierto? Todas vuelan, pero cada ave canta diferente. Cada sacerdote canta diferente. Cada laico canta diferente. Habla diferente. Así que, queridos hermanos, es para ustedes. Lo hacemos con mucho amor y con el corazón en la Bueno. mano. Gracias. Nos vemos en el ombligo de la semana. No se les olvide. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues